unos años escuchando eso de la mochila austriaca y ahora de alguna manera se ha reactivado el interés por esa iniciativa porque parece que en el plan que ha enviado el gobierno a Bruselas contempla esta posibilidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a intentar ser lo más didácticos posibles porque yo he visto que se genera mucha confusión a la hora de hablar de este asunto y contamos para ello con la experiencia, los conocimientos del economista Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, muy buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantado de escucharte porque nos tienes que arrojar un poquito de A ver, luz, Juan Ramón, lo en vamos esto a de la intentar. mochila austriaca. Porque bueno, lo primero, he visto confusiones como que la mochila austriaca iba a condicionar la jubilación, otros que hablaban más de todo lo que tiene que ver con el desempleo. Yo creo que va más hacia lo segundo que hacia lo primero, ¿no? Sí, efectivamente, no tiene nada o prácticamente nada que ver con la jubilación y está relacionado con el acceso o la salida del mercado laboral. Es un mecanismo que intenta reducir lo que los economistas llamamos la dualidad del mercado de trabajo. Es decir, que, digámoslo así, los empresarios no tiendan a contratar a trabajadores jóvenes y que de hecho cuando vienen mal dadas, los primeros que pagan los platos rotos si son despedidos son esos trabajadores jóvenes. Y eso es un problema. Los jóvenes o las personas no tan jóvenes pero que pierden su empleo y que intentan regresar al mercado laboral, que ese grupo de trabajadores, los que entran por primera vez o los que intentan regresar porque han perdido su empleo, lo tengan tremendamente complicado para insertarse laboralmente. Bueno, y luego está la otra contraparte que también he escuchado a algunas personas comentar y es también la facilidad en movimiento del trabajador dentro del mercado laboral, ¿no? Porque ahora digamos que hay una cierta reticencia, sobre todo cuando tienes a lo mejor una larga trayectoria dentro de una empresa, a decir, bueno, es que si me muevo, pues pierdo derechos de alguna manera. Totalmente. Empecemos, si te parece, explicando, resumiendo muy brevemente qué es la Sí, mochila austríaca, sí, porque si no, a lo eso mejor. es. Bueno, básicamente, ahora, cuando un trabajador está en la empresa, va devengando un derecho en caso de que sea despedido. Devenga un derecho que se llama indemnización por despido. Cuantos más años estás en la empresa, más derecho has devengado. El máximo que puede devengar un trabajador es de 33 días por año trabajado en 24 mensualidades. Algo así como 2 años, algo más de 2 años de sueldo. Y eso, Sí. ya digo, lo vas devengando cada año que estás en la empresa. Por eso, como bien decías, muchos trabajadores pueden ser reacios a cambiar de empleo, porque si yo he devengado con esta empresa un derecho de 2 años de sueldo en caso de que me despidan, ¿no? Imaginemos una persona que lleva 25 años trabajando en una empresa, pues si me voy a otra empresa, el contador empieza Lo desde pierdo, cero. ¿no? Claro. De manera que me siento desprotegido. En cambio, la mochila austríaca consiste en que el empresario, mes a mes, vaya colocando en una cuenta, digámoslo así, en un fondo, el dinero que te tendría que pagar en caso de que seas despedido. De tal manera que no quede abierta esa indemnización en el futuro. Que ahora mismo, cuando el empresario te despide, tiene que sacar, pongamos por caso, 30.000 euros. No, mes a Sí, mes va metiendo pues 100, 200 euros en un fondo y si te despide, esos 30.000 euros ya han sido acumulados a lo largo de tu vida laboral. Y si no te despide y tú te cambias de empresa, esos 30.000 euros te acompañan y se te claro. entregarían en caso de que, por ejemplo, en la segunda empresa te despidan. Y por eso, como decía antes, también ayuda a reducir la dualidad del mercado de trabajo, porque imaginemos dos trabajadores tipo, ¿no? Imaginemos un trabajador que lleva 25 años en la empresa y que cobra un salario de 1.500 euros al mes. E imaginemos Sí. otro trabajador que acaba de entrar en la empresa con contrato temporal, que lleva 3 meses y que también cobra esos 1.500 euros al mes. Bien, eh, si vienen mal dadas y el empresario tiene que despedir a uno de los dos, porque a lo mejor, pues eso, se le han caído los ingresos y demás, despedir al trabajador que lleva 3 meses con contrato temporal, aunque cobra lo mismo que el otro, le costaría 150 euros. Despedir al trabajador que lleva 25 años en la empresa le costaría 36.000 euros. Con lo cual, claro, aunque a lo mejor el empresario prefiera quedarse con el trabajador que acaba de entrar, porque a lo mejor es más productivo, tiene más perspectiva de futuro, etcétera, inevitablemente
escogerá despedir al trabajador que acaba de llegar porque le cuesta 150 euros. Bueno, con la Ya, mochila austríaca sería indiferente porque ya habría pagado la indemnización de los dos, con lo cual claro. despediría a aquel que le aporte menos valor dentro de la empresa, no a aquel que le salga más caro de despedir porque ya no, es decir, le habría costado, pero ya lo habría pagado. De cualquier manera, también se plantea el debate sobre si eso es un abaratamiento del despido. Es decir, al final el trabajador va a percibir lo mismo que percibiría ahora con el actual sistema o se reduciría. Eso depende de en qué términos se especifique la mochila austríaca. Puede darse el caso de que estemos ante un abaratamiento del despido si las indemnizaciones que tiene que ir abonando mes a mes el empresario en una cuenta corriente del trabajador son menores de las que ahora mismo devenga. Es posible que de alguna manera intenten introducir un abaratamiento del despido con la aprobación de la mochila austríaca, porque no lo olvidemos, España sigue siendo uno de los países europeos donde la indemnización por despido es más cara. Y Europa, no solo Europa, también la OCDE, por ejemplo, ya llevan tiempo reclamando que eso habría que revisarlo. Y por tanto, pues probablemente aprovechando una cosa, introduzcan la Sí. otra, pero son dos cosas separadas. La indemnización podría ser exactamente la misma que ahora, pero pagándola en lugar de devengándola. O sea que dependería de la letra pequeña, como siempre, ¿no? De cuando se toman este tipo de Claro, pero también medidas. puede haber abaratamientos del despido sin mochila austríaca. Quiero decir, en el Sí, año claro, 2012 claro. se abarató el despido y no hay mochila austríaca. Por tanto, yo separaría ambas ideas. Uno puede Claro. estar en contra de abaratar el despido y a favor de la mochila austríaca. Uno puede estar en contra de la mochila austríaca y a favor de abaratar el despido. Uno puede estar a favor de las dos cosas, en contra de las dos cosas, etcétera. Y luego, por parte del empresario puede haber reticencias en cuanto a que ya, digamos, los costes sociales que tienen las contrataciones en España son muy altos. Estamos hablando de las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, y sería un coste añadido también. Claro, lo que pasa que eso es cierto. Lo que pasa es que el empresario, quizás sin percibirlo, pero ese coste, en cierto modo, ya lo está devengando. Lo está devengando en parte. Es por eso donde aquí a lo mejor sí se produciría un abaratamiento del despido en el sentido de que imaginemos un trabajador que se jubila en una empresa, ¿no? Que lleva 30 o 40 años en una empresa. Ese trabajador ha devengado un derecho de indemnización por despido que jamás ha ejecutado y no Claro, va a cobrar nada. En cambio, con la mochila austríaca, ese trabajador, cuando se jubile, y por eso ahí sí que podría haber un cierto componente ligado a la jubilación, pero son cosas distintas, ese trabajador recibiría todo el dinero que ha venido aportando el empresario en caso de que fuera despedido. Y por eso es posible que la implementación de la mochila austríaca sí lleve aparejadas, como decíamos, una rebaja de las indemnizaciones, porque no tendría por qué, pero como el empresario sí o sí tiene que abonar el coste, te despida o no, ahora mismo estamos ante un sistema contingente. Si te despido, te pago. Si no te despido, no te pago. Aquí sí o sí, te me despida o pagas. no te despida, te pago. No te pagaré ahora, sino cuando te jubiles, si no te he despedido. Y si te despido ahora, pues te pago ahora, claro. Eh, pero en todo caso hay que pagar, hay que ir nutriendo el fondo. Y por eso, como se sustituye algo que es incierto por algo que es cierto, pues probablemente se reduzca, lo cual, insisto, no tiene por qué ser negativo para el trabajador que mantenga su empleo. Para el que lo pierde, pues podría terminar percibiendo una indemnización menor, pero a cambio, pues no se vería, digamos, perjudicado en el sentido de acceso al mercado laboral. Ahora mismo el empresario es muy reticente a contratar trabajadores que puedan devengar un derecho de despido muy grande, porque ya tiene muchos otros trabajadores que lo han devengado. Entonces dice, voy a añadir a otro trabajador que en caso de que tenga que reducir plantilla me va a costar muchísimo de despedir como me cuestan de despedir todos los demás. Pues mejor un contrato temporal y así no consolido nuevos derechos. Yo lo que te estoy entendiendo, Juan Ramón, es que desde el punto de vista, en este caso, de los trabajadores, a lo mejor a corto plazo, según, por supuesto, dependiendo de la letra pequeña, el trabajador, digamos, se podría ver afectado con una reducción de la indemnización por despido, pero en todo caso sí que me da la impresión que a la larga sería beneficioso, porque realmente tú cobrarías de todo el trayecto de tu vida laboral. Si no Ahora, te despiden, desde luego. Si no te despiden, es muchísimo más beneficioso la mochila austríaca que te venga algo que no cobras, ¿no? Es decir, ahora mismo una persona que se jubile 30 años trabajando en una empresa y se jubila, percibe cero.
con la mochila austríaca percibiría, pues, no sé, 20.000, 30.000 euros cuando se jubile, lo cual, por tanto, es para él mucho más beneficioso. Ahora, es verdad que si te despiden a los 5 años, a lo mejor la indemnización efectiva que percibes por mochila austríaca, según como se configure, ya lo hemos dicho, podría ser menor que la que se percibe ahora mismo. Sí, pero incluso en ese caso de que te despidan a los 5 años, cuando completes tu vida laboral, también te beneficiará, porque habrá periodos en los que a lo mejor tú no te despidan y seas tú el que te marchas, Efectivamente. ¿no? Entonces, de alguna manera puede ser positivo. Y luego la otra gran cuestión, porque claro, si se implementa, pongamos por caso, el año que viene, ¿qué ocurre con los trabajadores que ya llevamos un montón de tiempo Claro. cotizado? ¿Quién va a aportar ese dinero por nosotros? Esa es la gran dificultad, ¿no? Es la transición. Siempre que hay que hacer una transición de un sistema, por ejemplo, el de pensiones, ¿no? Que algunos también estamos a favor de que se transitiera a un sistema mixto, a un sistema de capitalización, pero la gran dificultad es qué hacemos con esa generación que ha devengado un derecho y que no tiene ahorros, ¿no? Pues lo mismo aquí, ¿qué hacemos con esos trabajadores que han devengado derechos y para los que el empresario no ha cotizado? Es por eso que el Banco de España ha propuesto algo que a mi juicio tiene mucho sentido, y es utilizar parte del dinero de los fondos europeos justamente en rellenar esas mochilas con cargo a las indemnizaciones que se han devengado hasta la fecha y que, por no estar implementada la mochila austríaca, pues no están abonadas. Y creo que sería positivo, probablemente sería eso más positivo que muchos de los proyectos clientelizadores que, por desgracia, me temo que se van a aplicar con esos fondos. Bueno, sí, claro, el destino que, en fin, que puede ser otro cuando sería interesante para este proceso de transición. Esto de la mochila austríaca a los autónomos ni les va ni les viene, no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? No, 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 a los autónomos ni les va ni les viene. A los autónomos lo que les va a venir ahora es un rejonazo tributario brutal en forma de una revisión al alza de las cotizaciones sociales que acaba de anunciar el gobierno, pero la mochila austríaca efectivamente ni les va ni les viene porque no son trabajadores por cuenta ajena y por tanto no están devengando frente a nadie ningún derecho ni nadie les rellenaría la mochila de ninguna manera. Lo digo porque, hombre, hoy precisamente que hablamos del colectivo de autónomos, cuando un trabajador por cuenta ajena con la mochila austríaca se jubile, bueno, pues recibirá un dinero que sea el que haya consolidado en esa mochila, mientras que el autónomo no, con lo cual también otra diferencia entre unos y otros bastante importante. Sí, lo único que espero que, claro, porque eso sería, como hemos dicho antes, la mochila austríaca implicaría incrementar la cotización mensual a la seguridad social con un fondo nuevo que sería mochila austríaca. Entiendo que ese porcentaje de cotización los autónomos se lo ahorrarían, con lo cual, si ellos mismos quisieran, pues imaginemos que un 2% del sueldo de los trabajadores por cuenta ajena va a la mochila austríaca, pues ese 2% que no les quitan a los autónomos lo podrían, si ellos quisieran, ahorrar para constituir su propia mochila austríaca. Pero bueno, tal como estamos viendo que parece que hay una ansia parasitaria sobre el colectivo de los autónomos, cualquier escenario futuro es posible. Vete a saber si les hacen cotizar también por eso y luego no les pagan nada. Ya, ya, ya. Bueno, ya que has comentado el tema de las cotizaciones a la seguridad social, un desastre por lo que te escucho, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, la seguridad social es un sistema contributivo. Un sistema contributivo significa que tanto cotizas, tanto cobras. No es como los impuestos. En los impuestos tú pagas impuestos en función de tu capacidad económica y recibes servicios en función de lo que el Estado te quiera dar. No hay una relación entre lo que has pagado y los servicios que recibes. En la seguridad social sí. En la seguridad social uno cotiza para recibir unas determinadas prestaciones futuras. Si, ya digo, si cotizo más, pues recibiré, por ejemplo, una pensión más elevada. Si cotizo menos, recibiré una pensión más baja, porque en cierto sentido es un mecanismo de ahorro forzoso. Nos fuerzan a ahorrar para la jubilación y obviamente mi capacidad de ahorro pues depende de los ingresos que tengo. Si tengo muchos ingresos tendré más capacidad de ahorro que si tengo bajos ingresos y por tanto ahorraré más y por tanto cuando desahorre en la jubilación me tocará más. Eso es como lo tenemos montado. Pero precisamente porque eso funciona así, no tiene mucho sentido que se les diga a los trabajadores autónomos, usted tiene que cotizar estas cuantías específicas. Si un trabajador autónomo no quiere recibir mucho del Estado a la jubilación, pues se escogerá cotizar poco, como se escogía hasta la fecha. Si quiere recibir mucho del Estado, pues escogerá cotizar mucho, como algunos autónomos también escogían. Pero ahora no, como digo, a partir de ahora se les dirá, usted ha de cotizar en función de sus ingresos reales. Aunque no quiera recibir mucho del Estado en el futuro, yo le obligo a que cotice por sus ingresos reales y le prometo que le daré mucho en el futuro. Pero claro, para muchos autónomos eso puede ser ahora mismo una merma brutal de sus ingresos
habrá cotizaciones sociales que se quintuplicarán con respecto a los niveles actuales. Y además, ¿qué pasa si el Estado nos promete que nos dará mucho en el futuro y luego no nos lo termina dando? Porque es que la seguridad social está en números rojos y va a seguir en números rojos. De ahí que muchos autónomos, con buen criterio, dijeran: yo no me fío de este sistema, prefiero ahorrar por mi cuenta, prepararme la jubilación por mi cuenta, que no echar aquí mucho dinero y que luego me vengan con las rebajas de mayo. Claro. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, que seguiríamos hablando contigo de estos temas y de otros muchos que tienen que ver con el mundo de la economía y el empleo, pero ya sabes que tenemos tiempo limitado siempre en los medios de comunicación. Un placer y espero contar contigo próximamente. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra.